Bueno, mi gente, vamos a escuchar el vídeo. Escuchar. Que nosotros tenemos la palabra de Dios, como hoy lo afirmaste, sino que el Antiguo y el Nuevo Testamento lo tenemos gracias al Espíritu Santo y a Dios. Chocolate por la noticia. Ahí está, chocolate por la noticia. Entonces, se ríe mucho, pero bueno, escuchar. ¿gracias a quién fue, Santiago? Gracias a Dios, hermano. Vamos a repetirlo. Está chocolate por la noticia. Entonces, ¿gracias a quién fue, Santiago? Gracias a Dios, hermano. ¿Y qué pasó con gracias a la iglesia? Cuando él siempre defendía de que era gracias a la iglesia católica, decía. Ahora vamos a ver cómo quiere desmontar este hombre su confesión. Pacatazo y en tu cara. Intenta pues ahora calcular, porque se da cuenta de que él mismo, al alegar de que tenemos la palabra de Dios gracias a la Iglesia Católica, después confesó de que era gracias a Dios. Ahora intenta manipular, ya veréis. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Un cociente intelectual debe ser de 160. De hecho, mírate, por si acaso te lo recomiendo. Voy a hablar en estos términos porque vos profesás el cristianismo inteligente. Sí, lo que estás haciendo es una falacia de falsa dicotomía. Es cuando vos postulás o es uno o es otro. O es gracias a Dios o es gracias a la iglesia. Es gracias a Dios y a la iglesia, porque la iglesia es instrumento de Dios. De la misma. Bien, no es gracias a la iglesia, porque cuando se escribió la palabra de Dios no había iglesia aún, y ya teníamos escrita la palabra. Los profetas eran enviados por Dios, varones llenos del Espíritu Santo, y no fue gracias a ellos que los hebreos tenían el Antiguo Testamento, sino gracias a Dios que habló a los profetas, habló a esas personas que Dios usó. Porque si Dios no hubiera hablado, ni profetas ni la iglesia hubiera predicado. Es gracias a Dios, no a la iglesia. De la misma manera que cuando vos clavás un clavo, ¿quién clava el clavo? ¿O qué fue lo que clavó el clavo? ¿Es el martillo o es la persona? El martillo es el instrumento. Sí, el instrumento. Pero hay que mirar, Papa San Damasco mandó a copilar los escritos. Mandó. Ya. Tradujo, San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín. Eso no es que la Iglesia Católica diese o nos diese la palabra. Ya la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ya estaba escrita en hebreo. ¿Que hubo que traducirla? Pues claro que sí, pero porque yo coja, recopile unos documentos y los traduzca de un idioma a otro, no es gracias a mí que existan esos documentos. Lo cual, voy a poner otro ejemplo. Yo recopilo la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, ¿verdad? La empiezo a traducir y la pongo por capítulos y versículos para poder encontrar más fácilmente los pasajes, ¿verdad? Pero es que la palabra ya estaba escrita antes que yo. Estaba en otro idioma, en hebreos, en cualquier idioma que sea, ¿no? Y no estaba dividida en capítulos ni versículos, pero ya estaba escrita. Ya Dios nos dio la palabra antiguamente. ¿Por medio de quién? De esos hombres, varones llenos del Espíritu Santo. ¿No? Pero la palabra viene dada de Dios. Es gracias a Dios que habló y ordenó escribir su palabra. No gracias a la iglesia. Que la iglesia intervino para traducir, como intervino también los profetas y los apóstoles para escribir la palabra de Dios.
pero ni los apóstoles ni los profetas dieron nada, sino que ellos fueron herramientas nada más. La iglesia no es herramienta, no es quien nos dio la palabra de Dios. Alarcón pues intenta con la psicología y las tonterías del papado y tal para camuflar su error, para camuflar de que lo refutaron. Lo que clavó el clavo. ¿Es el martillo o es la persona? El martillo es el instrumento. La causa. ¿Ves? Stephen dividió la Biblia en capítulos y versículos, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero por eso no quiere decir que la iglesia nos dio la palabra de Dios, no. Después la imprimió. Johannes la imprimió por primera vez. La palabra de Dios se escribió en pergaminos por primera vez en tiempos tanto de los profetas como apóstoles. Que la imprimió después, se imprimió en papel porque los pergaminos son más caros, más barato el papel y más manejable, sí, pero eso no quiere decir de que nos diesen la palabra de Dios. La palabra de Dios fue entregada por Dios. ¿A quiénes? A la iglesia. Y la iglesia, su deber es predicar el evangelio, no decir, yo he dado la palabra de Dios, yo he dado. Nadie nos dio la Biblia, fue Dios. Causa instrumental. En este caso, la persona es la que utiliza el martillo. Lo mismo sucede en el caso de la iglesia y Dios. Cuando vos decimos, ¿gracias a quién? Es gracias a la iglesia y a Dios. No es la iglesia o Dios. Por eso es que tu comentario es una falacia de... A la iglesia y a Dios no. A Dios solamente. Alarcón, que eres un mentiroso. Falsa dicotomía. Te lo planteo de esta manera porque sé de que vos profesás un cristianismo inteligente y me vas a entender. Y como siempre demostrando soberbia y altivez. El Alarcón. Mucha apología, mucha tontería, mucha historia del catolicismo, todo es mentira del catolicismo, para inventarse de que ellos, que el catolicismo, que la Iglesia Católica fue quien dio la palabra de Dios, fue quien hizo la palabra de Dios, y eso es mentira. Ningún varón de Dios dice, no, es que gracias a la Iglesia, no, es gracias a Dios, porque reconocemos que la palabra de Dios viene ¿de quién? De Dios. Y las primeras personas en recibir la palabra de Dios, ¿quiénes fueron? Los profetas y los apóstoles. ¿Y quién dio a los profetas y apóstoles la palabra? En esos tiempos fue Dios, no la iglesia. Los apóstoles recibieron las enseñanzas de Cristo. ¿Quién les dio esas enseñanzas? Ellos mismos no, fue Cristo, y ellos enseñaban a los demás. Y jamás dijeron, no, nosotros damos las enseñanzas nuestras, damos las enseñanzas de la iglesia. Jamás. Y dijeron las enseñanzas que Jesús dio, que Jesús nos dio. Por eso, la palabra de Dios viene de Dios. ¿Nos la dio quién? Dios. Fue dada por Dios a las personas que son de Dios, a los varones de Dios, a los profetas y a los apóstoles. Y hoy en día recibimos de parte de Dios esa palabra. ¿Por medio de quién? De las herramientas que Dios usa a las personas. Pero las herramientas no dan nada, sino que transmiten lo que Dios les dio a ellos. Y no hay vuelta. No hay vuelta. Así que Alarcón está refutado.